Pese a las voces que cuestionaron la legitimidad del Congreso para refrendar el denominado nuevo acuerdo de paz, el gobierno con sus mayorías logró su propósito. El Centro Democrático no puede votar una proposición que el gobierno anunció que tendría el alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el fast track. Con una votación aplastante, la coalición oficialista, con 205 votos, avaló los polémicos acuerdos y abrió la puerta para iniciar su implementación en las próximas semanas. Más de 3/4 partes del Congreso de la República refrendó el acuerdo de paz con las FARC. Más de 3/4 partes. La decisión del legislativo genera una profunda polémica porque el pasado 2 de octubre la mayoría de los colombianos dijo no al acuerdo y luego, tras su renegociación, es ahora el Congreso el llamado a tomar la última decisión y no los votantes en las urnas. La paz va a ser refrendada en este Congreso. La paz avanza. La paz es irreversible. En este Congreso se pretende refrendar los acuerdos sin hacer esas modificaciones sustanciales. Eso sería una burla a la democracia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el intenso debate entre dos de los protagonistas de esta noticia. La senadora del Partido Centro Democrático Paola Holguín y el senador y presidente del Congreso de Colombia, Mauricio Liscano, analizan desde orillas políticas opuestas la refrendación realizada por el Poder Legislativo, su significado y los plazos que comienzan desde hoy para que las FARC cumplan con su promesa de dejar las armas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El presidente Juan Manuel Santos y su coalición mayoritaria de senadores y representantes a la Cámara refrendaron el acuerdo de paz firmado con las FARC el pasado 24 de noviembre. La noticia. Según el gobierno, este aval le da vía libre al Congreso para que inicie la implementación de los acuerdos y al mismo tiempo representa el punto de partida para que las FARC inicie su proceso de desarme. El punto clave de esta noticia. El descontento que genera en un sector de la opinión que la refrendación de los acuerdos se haya realizado vía Congreso y no a través de las urnas. Argumentan que con esta decisión fue irrespetada la voluntad popular del pasado 2 de octubre, cuando la mayoría de los ciudadanos que votaron el plebiscito le dijeron no al acuerdo. Por su parte, el gobierno niega este argumento y asegura que ese es un nuevo acuerdo y que por lo tanto es completamente legal y legítima su refrendación por parte del Congreso. En los últimos días, el tiempo parece haber quedado congelado en el mundo, sobre todo en el continente americano. La muerte de 71 personas a bordo del Lamia 2933 generó consternación colectiva, un verdadero luto mundial. Sin embargo, a pesar del difícil momento, el tiempo en el recinto legislativo de Colombia no se detuvo. Allí el acuerdo de paz con las FARC volvió a ser tema de primer orden, motivo de polémica, de cruces de declaraciones. Motivo de una evidente polarización, sobre todo por su refrendación, la cual el presidente decidió que se realizaría en el Capitolio y no en las urnas como lo prometió en numerosas ocasiones antes del 2 de octubre, día en que la mayoría de colombianos que salieron a votar en el plebiscito rechazaron el acuerdo. Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente. Dependerá de que el pueblo colombiano le dé su bendición final. El pueblo soberano y nadie más quien tenga la última palabra. El 29 de noviembre, 58 días después de aquella jornada electoral, el debate para el que fueron citados los senadores debía culminar con una elección, sí o no al acuerdo de paz, la misma decisión de aquel 2 de octubre. Y así fue, al final de la extensa jornada de casi 12 horas, las mayorías con las que cuenta la denominada Unidad Nacional le dijeron sí al acuerdo, a pesar del férreo rechazo de los voceros del no, que denunciaron una y otra vez que el gobierno le estaba incumpliendo a los colombianos por someter esta crucial refrendación al Congreso y no a las urnas.
¿Para qué se convocó el plebiscito? ¿No fue acaso un invento del propio gobierno someter al país a ese camino democrático? ¿Por qué se tiene que cambiar esa vía por conveniencia? Necesitamos un consenso ya, necesitamos un pacto ya, no solamente del nivel nacional, sino del nivel territorial, regional, reuniendo a los diferentes sectores, acordando que el monopolio de la fuerza debe recaer exclusivamente sobre el Estado, que se debe respetar el proceso de reincorporación a la vida civil de las FARC. Lo que sucedió en el Senado se repitió en la Cámara de Representantes y aunque sin conocer el resultado final de la votación, el presidente se mostró confiado en que el día D comenzaría a partir de este 1 de diciembre. Mañana comienza ese proceso. En un mes todos los miembros deben estar ya en estas zonas veredales y en 6 meses tenemos el conflicto con las FARC totalmente finiquitado. Sin embargo, miembros de las FARC lo contradijeron y señalaron que este día D aún no se ha definido. Las FARC han exigido que por lo menos el proyecto de amnistía se radique en las secretarías del Congreso para proceder al tránsito a las zonas veredales. Como era de esperarse, el acuerdo fue refrendado en la Cámara de Representantes con una votación de 130 sufragios a favor, pero el debate no estuvo exento de las discusiones y los reparos de quienes exigen un nuevo acuerdo con cambios sustanciales, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, quien tuvo una aguda intervención. Presentar un nuevo acuerdo que es, con perdón del doctor de la calle, del doctor Sergio Jaramillo, el mismo acuerdo maquillado. Es un acuerdo révolo y le quieren meter las manos a la boca a los colombianos. Por ejemplo, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz estaría con optimismo, si nos va bien, en noviembre del año entrante. ¿Qué pasa desde este momento de una guerrilla preagrupada hasta noviembre del año entrante? Es una situación prácticamente imposible de sortear. El día D quiere decir que iniciará la fase de implementación del proceso de paz. Se instalará el mecanismo de verificación del cese al fuego monitoreado por las Naciones Unidas y comenzará a correr el tiempo para la instalación de zonas de concentración y la dejación de armas de las FARC. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Se siente usted representado en la decisión que tomó el Congreso de Colombia de refrendar este nuevo acuerdo de paz? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy vamos a debatir desde 2 ángulos opuestos esta noticia que fue muy importante esta semana en Colombia. Los reflectores de los medios estuvieron puestos en ese accidente aéreo que el pasado lunes cegó la vida de 71 personas, pero al mismo tiempo en el Congreso de Colombia se estaba debatiendo un tema muy importante y era la refrendación por parte del Congreso de ese acuerdo de paz, de ese nuevo acuerdo de paz que fue firmado el pasado 24 de noviembre entre el gobierno y las FARC. Mis invitados el día de hoy, Mauricio Liscano, presidente del Congreso de Colombia, senador por el partido de la U. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a todos los televidentes. Un saludo afectuoso a Pablo Holguín. También está con nosotros Juan Lozano, columnista, analista, exministro de Colombia y ex senador. Él nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Doctor Lozano, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo para usted, para el señor presidente del Congreso, el doctor Liscano, para nuestros televidentes y los panelistas. Buenas noches. Y en el segundo bloque de este programa estará con nosotros la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín. La hemos invitado a ella para que nos explique y también analice la decisión que tomó su partido de no participar en la votación, en esta refrendación por parte del Congreso. Voy a comenzar con el senador Mauricio Liscano, preguntándole para usted qué significa en este momento la decisión que ha tomado el Congreso, señor presidente. Pues es una decisión indudablemente histórica, un acto de responsabilidad inmenso por parte del Congreso de la República, una decisión que tiene simplemente consecuencias políticas, porque las consecuencias jurídicas vendrán con la implementación. Es la decisión de unos senadores y representantes que representamos
a un poco más de 14 millones de colombianos, donde le decimos a Colombia y al mundo que estamos de acuerdo con este acuerdo de paz, que estamos de acuerdo con la paz y que a partir de hoy, gracias a la decisión que tomó el Congreso, a partir de hoy en 5 días, las FARC empiezan a movilizar las zonas y van a entregar las armas. Es decir, como lo dijo muy bien el presidente, hoy es el día oficial del fin de la guerra y esto se debió gracias a la decisión del Congreso de Colombia. Señor Juan Lozano, ¿qué opina usted frente a esta decisión que tomó el Congreso? ¿Cree usted que el Poder Legislativo podía refrendar? ¿Tenía el Congreso esas facultades para hacerlo? Jefferson, yo que agradezco al presidente Mauricio Liscano que me permitió asistir a la audiencia y al debate en el Congreso de la República, dije allá lo mismo que les voy a decir aquí. Yo estoy absolutamente convencido de que el Congreso no tenía esas facultades para refrendar el acuerdo, porque en Colombia la soberanía reside en el pueblo y el pueblo colombiano se había pronunciado, convocado por el propio gobierno y por el Congreso en el plebiscito del 2 de octubre, y había dicho que no a un acuerdo que en esencia es el mismo que se presentó a consideración del Congreso. El Congreso tiene una cláusula general de competencia que le permite en muchos casos tomar decisiones cuando no hay una manifestación en sentido contrario del pueblo. Pero en el sistema democrático colombiano, la soberanía reside principalmente en el pueblo. Cuando los ciudadanos convocados en un mecanismo de participación habían dicho: este paquete de medidas no nos gusta, por eso no lo refrendaron en el plebiscito, en ese momento el Congreso pierde la competencia de negar lo que el pueblo había decidido. Entonces, creo que el camino que el Congreso tenía era, si querían hacer un debate de control político, lo podían hacer; si querían aplaudir al doctor de la calle, lo podían aplaudir; si querían y quieren tramitar unas normas, las pueden tramitar, pero la vocación de refrendar por encima del pueblo colombiano, cuando los ajustes, y esto lo dijo el propio gobierno y lo dijeron las FARC, los ajustes al proceso, aunque en número fueran varios, el corazón de la negociación seguía siendo la misma. El acuerdo en su línea esencial, en su estructura básica, seguía siendo el mismo. Entonces el Congreso no tenía esa competencia. Esa competencia, por decisión del presidente Santos y de las FARC, se las dieron a los colombianos. Lo que no es posible es, una vez el pueblo se pronuncia, decirles: no nos gustó lo que dijeron, chao amigos, entonces ahora nosotros hacemos lo que a nosotros nos provoque. Porque además la composición del Congreso ya no refleja lo que está sucediendo en la base ciudadana. 80% de los congresistas con el sí, y perdieron en la refrendación popular. Señor senador Mauricio Liscano, presidente del Congreso, ¿hubo algún desconocimiento de la voluntad popular, tal y como lo afirma el señor Juan Lozano? ¿Podía el Congreso, a través de plenarias, aprobar lo que negaron la mayoría de los colombianos en las urnas? No, varias precisiones a lo que acaba de decir Juan Lozano, donde me parece, pues, tiene algunos vacíos de tipo jurídico muy importantes. El primero es que desconoce el doctor Juan Lozano nada más y nada menos que el artículo 3º de la Constitución. El artículo 3º de la Constitución dice: la soberanía popular reside en el pueblo y en sus representantes. Y si usted hace una concordancia con los otros artículos de la Constitución, pues por supuesto está claro que el Congreso son sus representantes. Aquí, en cualquier país del mundo, los congresos representan al pueblo. Uno, por más que tenga afecto o no por una institución, uno no puede decir que un congreso por el cual votaron 14.200.000 colombianos, más que por el plebiscito, más que por el presidente, pues no tiene la legitimidad para refrendar los acuerdos. Pues obvio que claro la tiene, y la ha tenido. En segundo lugar, ningún acuerdo de paz en la historia ha tenido refrendación. No lo tuvo el del M-19, no lo tuvo el del Quintín-Lame, no lo tuvo el del EPL, no lo tuvo el de los paramilitares. Lo que se ha usado siempre es que el Congreso entre a implementar los acuerdos. La refrendación fue una decisión política del presidente, que se comprometió
a llevarlo al pueblo colombiano, el primer acuerdo, y este segundo acuerdo a llevarlo al Congreso. Y vamos en este caso por partes. El presidente tomó la decisión política, no tenía que hacerlo, no estaba obligado. El mismo Centro Democrático siempre dijo que no estaba de acuerdo con el plebiscito. El presidente tomó esa decisión política, el pueblo colombiano dijo no el 2 de octubre y ese acuerdo no se implementó. Ese acuerdo murió, ese 2 de octubre ese acuerdo no se implementó, se respetó la decisión popular y ahora hubo una nueva negociación ante todo el país, 267 cambios, 56 de los 57 esquemáticos, por supuesto que es un nuevo acuerdo, temas como el de la restricción de la libertad que a la gente le preocupa, la conexidad con el narcotráfico, la plata que tiene que salir para reparar las víctimas por parte de las FARC, todo eso fue incluido en un nuevo acuerdo y en ese nuevo acuerdo el presidente toma la decisión de llevarlo al Congreso y lo hizo mención política y el Congreso de la República pues obviamente lo refrenda y lo hace por 3 razones y permítame, Jefferson, qué pena que me alargue, muy concretas. La primera, no polarizar más el país. La segunda, porque el cese al fuego no podíamos esperar 5 o 6 meses más con las FARC preagrupadas para llevar esto nuevamente al pueblo. El plebiscito fue un resultado que polarizó mucho a Colombia y también el gasto de los recursos. Luego me parece que no es cierto que no tengamos la competencia, claro que la tenemos, esta es una decisión más eficiente y claro que el pueblo colombiano y el Congreso representa la decisión del pueblo. Mire las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, es un poco la composición que tiene el mismo Congreso de la República.